Pero Jaime Clara también es un tipo de una extraordinaria fidelidad y obsesión, casi diría, para algunas disciplinas. Una de ellas que yo sepa es la caricatura. Tenés una devoción, una admiración por Hermenegildo Sabat, fundamentalmente, entre otros. Sí. Y además sos un hombre que como Sabat y como tantos otros tiene también una cercanía muy fuerte con el tango. El tango para ti es la música, ¿se puede decir así? No sé si tanto, pero bueno, sí, me gusta escuchar mucho y me gusta saber todo lo que puedo del tango, sí. Sí. Capaz que es porque llegó por la edad también, ¿no? Creo que ambos coincidimos, porque hemos hablado más de una vez, que lo que siempre se dice, que llega a determinada edad. Capaz que a mí me llegó un poquito antes, pero nada más. Pero sos un tipo también con algunos, esto te lo digo obviamente como una pregunta, pero encierra un juicio de valor negativo. No, pero tenés en todas esas disciplinas, tenés una visión conservadora, pero quiero que se entienda, no conservadora en el sentido de la persona que es incapaz de darle una versión, una mirada nueva a los fenómenos culturales. ¿Te gustan las cosas en su origen? ¿Es así? Sí, sí. Es más, me llegaron comentarios de este programa, comentarios que has hecho con algún invitado fuera de cámara. Despectivos. Sí, hacia mi gusto. De mi rechazo a los dibujitos animados en 3D, por ejemplo. Es cierto, que sí. Tiene que ver con el tema, con esto que hablábamos, de los orígenes, Sí. de las cosas en su origen. En su sitio. Exactamente. No, digo, no sé, las cosas son fruto de un tiempo y de un espacio. Si tú lo sacás de allí, corres el riesgo de que se transforme en algo muy kitsch, que está muy de moda hoy, cuando tú, no sé, ciertas antigüedades o ciertas seriales de televisión, ya que estamos acá, las traes, se ve como algo bizarro, ¿no? Sí. Y entonces prefiero el original a malas copias, que en el tango pasa mucho. Sí, también es cierto que algunos tangos son francamente bizarros. Hoy, no, está bien. Otros no, otros son de avant-garde, como se decía. Claro, pero prefiero lo bizarro de aquel momento a que con la cabeza de hoy se reinterprete o se lo ridiculice por eso, justamente. Fuiste parroquiano de Funfún durante mucho tiempo, de una manera también, como todas las cosas que haces tú, muy metódica. Sí. Sí. ¿Dejaste de ir a Funfún? Sí, también las cosas tienen su tiempo y su momento, pero Funfún siempre está allí, así que en cualquier momento podemos retornar a la mesa 4. Es cierto, sí, tan metódico tener una mesa... Eso gracias a la generosidad de Gonzalo, ¿no? Es el dueño. Pero también allí te encontrás con una versión de tango que es muy difícil de encontrar en otros lugares. Quizás tiene mucho de amateur lo que allí pasa y la gente lo valora como lo que es, ¿no? Nadie confunde eso con una gala en el Solís, con la Filarmónica, ¿no? Y no le piden más que eso. Pero lo que pasa es que también eso tiene que ver con los hechos culturales. La cultura es una sola, no hay una cultura mayor ni otra menor. Se manifiestan de distintas maneras. Y creo que Funfún, como tantos centros culturales barriales, son eso, digamos, las identidades locales en los barrios, en distintas localidades, en el interior, son eso. O sea, la cultura no pasa solo ni por el Sodre, ni por los escasos programas de televisión o los nulos programas de televisión. La cultura no pasa por Canal 5, ciertamente. No, nulos no, algo hacemos, una fuerza hacemos. No, pero por eso. Pero también a mí me duele a veces cuando nos dicen, y acá te incluyo, que somos excepciones de programas culturales, el tuyo, el mío, algún otro, y es triste, sobre todo en un país que se está vanagloriando acá de lo cultural. Está bien, pero acá tenemos alguna ventaja y es que tenemos que conseguir un invitado por semana. Bueno, ventaja porque finalmente alguien se puede invitar. Tú tenés que hacer un programa de muchas horas, toda la semana. ¿En alguna medida sentís presiones, por ejemplo, un actor, una compañía de teatro que lo invitaste, que no lo invitaste, una exposición, un libro? Sí, pasa. Hay gente que reclama que uno lo mime más, pero bueno, es lo que hay. Más de 1 litro no entra en 1 litro. Entonces, compañero acá de canal. Entonces, sí, es verdad, un programa de 7 horas o con un segmento cultural que tiene 5 horas o 4 horas no puede poner todo lo que se hace. Hace lo posible. Pero en su momento también fue una apuesta bastante arriesgada porque no había un programa de esas características en una radio además como Sarandí, que está acostumbrada a tener importantes márgenes de audiencia.
Y yo me encuentro con gente, probablemente que escuche las mañanas entre semana, prefiera más la información u otro tipo de contenido. Sin embargo, los sábados se queda escuchando Sábado de Sarandí. Hay otro tiempo, ¿no? A diferencia de lo que hacen ustedes entre semana, los sábados tienen otro tiempo. Ya que hablábamos de Funfún, siempre hablábamos con el dueño de Funfún que Funfún tiene el espacio necesario y suficiente. Si tú lo trasladas a Funfún porque se llena de gente y le pones más gente o una luz diferente, ya no es lo mismo y no va a ser lo mismo. El programa de los sábados es exactamente lo mismo. Se ha generado un tempo, una forma de conversar, de reflexionar sobre hechos culturales que no amerita ni que vayan en otro día. Se llama sábado, o sea, eso estaría inhabilitado. Como la que en mes de los sábados, que va los domingos, claro. Pero además, en otro formato, esto es eso. Y por suerte se ha consolidado. No, pero te lo decía porque uno tradicionalmente ve, los programas culturales son para una élite, para un grupo de gente que va al teatro, y en realidad es un programa masivo, que lo escucha gente que a veces que ni siquiera uno asociaría con ese público consumidor de cultura, ¿no? Lo que pasa es que creo que parte del pecado que han cometido los programas culturales, que los ha desprestigiado, si es que es eso lo que ha sucedido, es que en general los periodistas hacen el programa sobre la cultura que ellos consumen. Sí, claro. Y el encargue que yo le he dado es exactamente el contrario, que es el que tú empleas acá. Yo estoy seguro que no todos los viernes está sentado en esta silla gente que a ti te gusta. Ese es un caso. Claro. Digamos, yo he hecho entrevistas, le he dado la posibilidad a una cantidad de gente, de grupos, algunos emergentes, algunos aficionados que han editado su primer disco. Porque digo, ¿y por qué no van a tener la misma chance del escritor que lo publica una multinacional? ¿Por qué ese autor que hizo su edición, que se la pagó con mucho sacrificio, si tiene un margen de calidad razonable, por qué no tiene la chance? O un grupo musical. Yo he entrevistado, siempre pongo el ejemplo, pobre Felipe Castro me va a querer matar, pero a mí la música para entrar en calor no me gusta. ¿No? Me gusta, pero los he entrevistado 3 o 4 veces en el programa, han cantado en vivo en el programa. Está encarado con un criterio periodístico. Pero y no por el gusto personal. Es más, si yo hiciera el programa con mis gustos personales, seguramente, ¿te consta? No, hay muchos que no estarían, pero... No, hablaría de otros autores, habría muchísima poesía, por ejemplo, capaz que no habría una cantidad de música que hay. No sé, capaz que tendría que quizá tener más presencia de música clásica o de jazz, no sé, pero yo no lo hago según mis criterios, ¿no? Eso sería perjudicial para el programa, para mí, para los creadores y para la audiencia. Sí, hay también una suerte de incomprensión con respecto al fenómeno cultural, porque en el sentido que tú lo planteas, que en alguna medida es el que tratamos de aplicar acá, hay una visión cultural de cosas que uno asocia con otros asuntos. La gastronomía es un asunto típico, ¿no? Uh-huh. Hay una mirada cultural también hacia... Sí, claro, ¿y por qué no? El deporte, en fin, Milko, la política... En fin. De hecho, en el programa yo trato de pararme desde la cultura para analizar todos esos fenómenos. Uh-huh. Y bueno, de hecho, hay gastronomía, de hecho, cuando hay que hablar de política se habla de política, sin ningún tipo de prejuicios, con la cabeza lo suficientemente abierta. Y sobre todo, además, en una cantidad en el tema del teatral, por ejemplo, también me parece que es importante, la cabeza, generar el tema de aprender a pensar, porque también el tema político ha condicionado mucho a la cultura. Y entonces se ve a la cultura solo a través del cristal de la política y de la izquierda. Y eso le ha hecho mucho mal a la cultura. Le ha hecho mucho bien en algunos casos, pero le ha hecho mucho mal a la cultura. Yo creo que en el largo plazo le va a hacer mal también a la izquierda, ¿no? Seguramente. Pero obviamente ahora está en una etapa distinta. Exacto. Para mí fue un profundo error cuando en la campaña electoral del año 2005, el acto con los trabajadores de la cultura del después presidente de la República. 2004, sí. Sí, claro, la campaña. Octubre del 2004 en el Galpón, quien leyó la proclama, la actriz Margarita Musto, dijo: la cultura fue, es y será de izquierda. Que yo supongo capaz que todos los que estaban allí los fueran, pero no es justo para quienes no lo son. Y aclaro que
no importa lo que yo piense. Porque también, cuando tú entrevistás, no sé, a Mauricio Rosenkopf, se enoja mucha gente porque entrevistaste a Mauricio Rosenkopf. Claro. Y cuando yo entrevisté a Juan Carlos Raffo, el ex ministro y diputado, Y escritor. que es un excelente cuentista, Claro. ¿cómo estoy entrevistando a ese personaje? Y yo Entonces, si la cultura no genera malestar, además de disfrute, ¿no? Si no te genera alguna inquietud, incluso enojo, ¿para qué está, no? Claro, pero ¿por qué no leer un cuento de Juan Carlos Raffo? ¿Por qué no leer a Rosenkopf por poner estos dos extremos ideológicos? Lo que pasa es que también la gente está como muy intolerante, el público está muy intolerante y solo acepta que le digan determinadas cosas. Es un fragmento del público. Lo que pasa es que el intolerante suele ser más extentorio, más militante. Claro. Entonces, en cualquier segmento del espectro político, suele ser el primero que se expresa, que te manda un mensaje de texto, que te hace una crítica, que se muestra. Ahora, por ejemplo, con el tema del Bicentenario estoy trayendo gente para hablar de historia y voy a poner solo dos ejemplos, entre Guillermo Vázquez Franco, hablando de Artigas, y Marcia Collazo, con su novela Amores y Marrones, que te la recomiendo, sobre las mujeres de Artigas. La mujer de Artigas, sí, la tengo en casa. Bueno, las cosas Marcia, el libro. Las cosas que le dijeron a través de mensajes de texto, emails y todo, era horrible. Entonces, que a mí me daba pena. Gente que decía, saquen a esa persona del aire. Claro, estamos hablando primero de una escritora que pero investigó muchos años para hacer una novela que te gustará o no, pero que es muy seria, y un profesor del tamaño intelectual de Guillermo Vázquez Franco que tiene una visión, digamos, excéntrica sobre Artigas, pero muy respetada por sus colegas. Por eso digo. No es un tirabombas. Dice cosas que, digamos, no coinciden con la visión mayoritaria sobre Artigas. Pero bueno, digo, a lo que voy es que creo que parte de la misión que tenemos en programas de estas características, el mío en la radio, es eso, llevar también a esa gente para que nos movilice un poco y aprender a escuchar y no anular el sentido del oído y el sentido de la inteligencia para tratar de sacar alguna conclusión. Y si esa conclusión es el rechazo a ese intelectual, ese creador, bienvenido sea, es tu conclusión. Seguro. Que la tomaste en total libertad. Eso para mí es clave. Sí, tenemos que cerrar este bloque, pero vamos a ver si podemos retomar un poco este tema, porque esa es una de las claves. No suele estar en el discurso político, ¿no? Claro. Pero es una de las claves de las cosas que nos van dificultando el desarrollo, ¿no? No el desarrollo, no solo la generación de riqueza, que no está mal, ¿verdad? Sino también el desarrollo espiritual del país, que es mucho más complicado de resolver, ¿no? Y es que si está tocando fondo, las consecuencias pueden ser mucho peores. Hacemos una pausa y después seguimos conversando con Jaime Clark. No hablemos nada de literatura, ni de tu libro de poemas, ni de otras cosas que yo quería hablar. Y bueno, pero te tomo la invitación una vez más para ir a Fun Fun. Ya venimos,